Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 142. Es un salmo de súplica, un salmo de petición, David pidiendo ayuda en medio de la prueba. Una prueba tremenda, una prueba grande. No se sabe con certeza a qué tipo de prueba se está refiriendo aquí el salmista, sin embargo, por lo que registra, es un momento difícil, duro, y él está refugiado en una cueva. Tampoco se sabe con exactitud a cuál cueva se refiere. Algunos piensan que puede ser la cueva de Adulán, allí registrada en el primer libro de Samuel capítulo 22. Otros piensan que es la cueva de Engadi, que se registra allí en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Cualquiera de estas dos cuevas pudo haber sido en la cual David escribe este salmo. Lo más acertado sería la cueva de Engadi. La mayoría de los comentadores creen que esa fue la cueva en la cual David estaba refugiado. Sea cual fuese, o tal vez otra, David estaba pasando por un momento difícil. Y ese momento difícil, lo impresionante es que en vez de debilitarlo, en vez de desanimarlo, en vez de hacerlo renunciar, lo que hace es que él se acerque más a Dios y confíe en Dios. Esta es la mejor actitud, querido hermano, para enfrentar las pruebas. La prueba es difícil, la prueba es grande, claro que sí, pero eso no quiere decir que tú te vayas a apartar del Señor. Al contrario, esto debe hacerte acercar más a Cristo Jesús. Es lamentable ver que algunas personas se enfrentan a una crisis y en vez de acercarse a Cristo, lo que hacen es alejarse. Es triste porque la prueba no cumplió su propósito. El propósito de las pruebas, dice Santiago, es fortalecer la fe, perfeccionar la fe, a fin de que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos, cabales, enteramente preparados para toda buena obra. Es interesante y es lo que está ocurriendo en la vida de David. Dice el versículo 1, Salmo 142:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Con mi voz. Él está diciendo, es mi voz, no la voz de otro. No es otra persona la que está pidiendo. Hay un canto de nuestro himnario que dice, soy yo el que necesita orar. Exactamente, es el himno 390 de nuestro himnario. Dice, soy yo, Señor, el que necesita orar. No es mi madre, no es mi padre, sino yo, Señor, el que necesita orar. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor. Eso es lo que está diciendo David. Señor, con mi voz clamaré, con mi voz. No es la voz de mi hermano, no es la voz de mi hermana, no es la voz de mi padre, de mi madre. Es mi voz, Señor. Yo mismo me presentaré. Hay algunas personas que no sé si es que no confían en Dios o no confían en la oración o qué, porque piden oración. Y no estoy diciendo que es malo pedir oración, sino que algunos los he escuchado porque me han dicho, usted que tiene más confianza, usted que tiene más poder, a usted que Dios lo escucha más, ore usted por mí, porque yo he orado, pero Dios como que no me escucha. Ese concepto está equivocado, porque nadie es más importante que nadie, nadie tiene más poder que nadie, nadie tiene más influencia ante Dios que nadie. Dios a todos nos escucha por igual. No importa que yo sea pastor y tú no seas pastor y tú seas un miembro de iglesia, o tal vez tú no seas bautizado, no importa, Dios a ti te puede escuchar cuando tú con sinceridad de corazón te presentas y le clamas a Él. Él te escucha. No tienes que estudiar teología, no tienes que ser pastor para que Dios te escuche. Dios escucha a todo aquel que se presenta ante Él. Pero es importante que nos presentemos, porque si no nos presentamos delante de Dios, ¿cómo nos va a escuchar? Preséntate tú, no otra persona. Por ejemplo, cuando tú necesitas buscar un trabajo y entonces envías a alguien a buscar trabajo, ¿cómo te van a dar trabajo así? Tú mismo tienes que ir a presentarte y dar la cara y hablar por ti mismo. Que no tengas otra persona que te represente. Tú mismo eres responsable de ti mismo. Tú vas a dar la cara para pedir trabajo. Así debe ser con Dios. Tú necesitas algo, pídeselo tú mismo a Dios con tu propia voz.
Delante de Él, dice el versículo 2 del Salmo 142, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú conociste mi senda. Es importante que nosotros tengamos claras las cosas que Dios hace por nosotros. El salmista David pasaba por muchos momentos difíciles, como ya los he mencionado, y en esta ocasión está pasando una prueba similar, difícil, grande. En cualquiera de las dos cuevas, sea la cueva de Adulán o la cueva de Engadi o cualquier otra cueva en la cual él se encuentre refugiado, sin embargo, no deja de confiar en Dios. Él cree y está completamente seguro que Dios le protege. Y así como Dios en el pasado lo libró y conoció su senda, de la misma manera en el presente lo hará. Aquí es donde cabe esa frase maravillosa de la sierva de Dios, Elena de White, que dice: no tenemos que temer al futuro a menos que olvidemos la forma en cómo Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Parafraseando la frase, así dice la sierva de Dios: no podemos estar atemorizados a lo que vendrá, porque ya nosotros sabemos cómo Dios nos condujo en el pasado, cómo Dios nos bendijo en el pasado, cómo Dios nos libró en el pasado, y así como nos libró en el pasado, nos libra en el presente y nos librará en el futuro. Por eso no te atemorices, no te desesperes ni te angusties. Basta cada día su propio afán. Confía en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede defenderte. Eso es estar firmes, es estar convencidos y estar confiados en Cristo Jesús. En el camino en que andaba me escondieron lazo, dice. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Él expresa su momento, expresa su situación. No hay nadie que quiera conocerme, no hay nadie que quiera estar conmigo, no hay ninguno que quiera ser mi amigo, porque mi vida es difícil. Buscan mi muerte, muchos la buscan. Y alguien que quiera ser mi amigo también corre peligro, por eso no me quieren buscar. Y es allí donde David clama a Dios, y esto es lo destacable. Y una vez más vuelvo a decirlo, lo que dije al principio. Aunque la prueba es grande, difícil, inmensa, sin embargo David se aferra a Dios. En vez de hacerlo alejar de Dios, él lo que hace es buscar a Dios. Y esta es la mejor opción, buscar a Cristo. En medio de las pruebas, las dificultades, buscar a Cristo. Clamar a Dios, porque esta es la mejor opción. Buscar a Dios. El versículo 5 dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres mi esperanza. Querido hermano, ¿dónde te refugias tú? ¿Cuál es tu esperanza? ¿En quién esperas tú? Tal vez estás depositando tus esperanzas en el dinero, tal vez estás depositando tus esperanzas en el trabajo. ¿Piensas que cuando consigas un mejor trabajo, cuando consigas un mejor sueldo, o eso es lo que te hace falta, conseguir un mejor sueldo para que tu vida esté estable? Hay algunas personas que piensan así, que su vida está así porque el sueldo que reciben ahora no es el mejor, pero cuando reciban un mejor sueldo, entonces sus vidas van a cambiar. Y llega a pasar eso. Reciben un buen sueldo, pero sus vidas no cambian, porque es que el cambio de nuestra vida, nuestra esperanza no es el dinero. Nuestra esperanza no son las cosas materiales. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y en Él debemos depositar todas esas esperanzas. Y cuando nos depositamos en Él, cuando nos anclamos en Él, entonces podremos encontrar el verdadero sentido a la vida. ¿Y dónde encontramos esa esperanza? Romanos capítulo 15, versículo 4 dice la palabra del Señor: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Allí está. La esperanza la encontramos en su palabra. Cuando meditamos en Cristo, cuando reflexionamos en Cristo, cuando estudiamos a Cristo en su palabra, encontramos esperanza. Y cuando encontramos esa esperanza, entonces nos anclamos, nos aferramos de esa esperanza. Como le pasó a aquella mujer allí en el Nuevo Testamento, la mujer del flujo de sangre, 12 años con esta enfermedad. Ella tal vez había perdido su esperanza, no tenía solución, buscaba uno y otro remedio, gastó todos sus recursos pagando médicos, pero en vez de aliviarse, le iba peor, dice la Biblia. Pero cuando escuchó hablar acerca de Jesús, ella depositó toda su esperanza en Jesús, todas sus esperanzas.
aquellas esperanzas que antes había puesto en los remedios, en los médicos. Ahora ella las había perdido en esas cosas y ahora su esperanza estaba centrada en ese personaje, Cristo Jesús. Y cuando Jesús iba pasando por allí, fue tanto la esperanza que esta mujer dijo: si tan solo tocare su manto, seré salva. Solamente es tocarlo. Pero me llama la atención lo que registra ese texto. Lo puedes encontrar en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Ahí está la historia. Esta mujer, esa expresión que utiliza para tocar, apto en griego, significa no solamente tocar, sino significa aferrarse a sí mismo de algo. Aferrarse. Esta mujer lo que hizo fue aferrarse de Cristo, porque ella estaba completamente segura que esa era su esperanza y dijo: esta es mi esperanza y cuando yo me aferre de ella, entonces seré salvo. Por eso Jesús notó la diferencia, porque él iba rodeado por muchas personas. El capítulo 5 de Marcos dice que era tanta la multitud que le apretaban. Allí estaba Jesús apretándoles a algunas personas. Entonces, ¿cómo iba a notar la diferencia? Porque es que los demás lo rozaban, lo apretaban, pero esta mujer se aferró de ella, y ese es el toque que marcó la diferencia. Muchos hoy día se presentan ante Dios, pero algunos vienen con toques livianos, solamente los rozan, pero pocos se aferran a Cristo Jesús. La diferencia, querido hermano, no está en rozar a Cristo, no está en tocar a Cristo, no está en estar cerca de Cristo, no. La diferencia está en aferrarnos de Cristo Jesús y decir: Él es nuestra esperanza. Esto es lo que vale la pena. Por eso Jesús se devolvió y dijo: alguien me ha tocado, porque Él quería enseñar esa gran lección. Debemos aferrarnos. Tantas personas tocan a Jesús y solamente Él notó la diferencia de aquella que se aferró. ¿Cuántas personas hay así hoy día? Tal vez tú seas uno así, que te aferres a Cristo Jesús. Yo soy uno así, que me aferro a Cristo Jesús. Digo: Jesús es mi esperanza. Todos los días debemos aferrarnos de Cristo Jesús. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Miles, o más bien grupos religiosos, iglesias, miles de iglesias, muchísimas. Y todas dicen clamar a Jesús, todas dicen orar a Jesús, todas dicen tener la verdad. O sea, van tocando a Jesús. Pero aquellos que marcan la diferencia son los que se aferran de Cristo Jesús como su única esperanza. Y dicen: Jehová es mi esperanza. Y podría decirte muchas cosas más, pero solamente quiero dejarte esto en tu mente, querido hermano, querido amigo. Aférrate de Cristo Jesús como aquella mujer del flujo de sangre. Se aferró de Cristo porque Él era su única esperanza. Y dile: Señor, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido, dice el versículo 6. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Mira, David está teniendo claro que su situación es adversa, que su situación es difícil, es terrible. Está enfrentando crisis, momentos duros. Sin embargo, él está confiado en que pronto vendrá la liberación, en que pronto vendrá el alivio, vendrá la solución, vendrá la luz. Aunque está pasando por oscuridad, pero la luz llegará pronto. Esta es la confianza que nosotros debemos tener. Esa es esperanza. Eso es aferrarnos a Cristo. Querido hermano, hoy estás pasando por pruebas, pero esas pruebas pronto terminarán. Esas pruebas no son eternas. Cristo Jesús es nuestra solución y a Él debemos aferrarnos. Por eso hoy te invito a que tú confíes en Cristo Jesús, te aferres de su mano poderosa y deja que Él oriente y guíe tus pasos, para que las soluciones lleguen y pronto tú encuentres la vida eterna en Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo número 142. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!